muchachos. Para el primer ejercicio teníamos que mirar lo que sucedía cuando alzábamos 1 kilo de arroz. Entonces para eso, miremos, acá yo no tengo 1 kilo de arroz, pero sí tengo 1 kilo de lenteja. Y como no importa de qué esté hecho, sino la cantidad de la masa, que es decir 1 kilogramo, entonces vamos a mirar qué pasa. ¿Listo? Para determinar la energía potencial gravitacional para subir 1 kilo de arroz desde el suelo hasta la mesa, pues lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro kilo de arroz, que en este caso, bueno, es de lentejas, y lo vamos a poner en el suelo. ¿Listo? Ahora, ya estando en el suelo, yo lo voy a subir hasta la parte de la superficie superior de la mesa. Es decir, que lo que voy a hacer es que la voy a subir una longitud, una distancia, ¿sí? Por eso la voy a desplazar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la altura de la mesa. Para eso cogemos 1 metro, una regla, y determinamos la altura de la mesa. En este caso, nuestra altura es de 80 centímetros, ¿sí? 80 centímetros. Recuerden que el metro tiene dos formas de medir, ¿sí? Una, que es las formas más pequeñitas que tienen los centímetros, y otra que es la de parte superior, que si se dan cuenta tiene una FT, ¿sí? Y una IN, eso significa que son pulgadas. Parte acá está en centímetros, acá en el metro nos dice. La regla por lo general y todas las reglas que utilizan en el colegio son en centímetros. Entonces medimos, ¿no? 80 centímetros, listo. Entonces, para poder alzar nuestro kilo de lentejas, tenemos que hacer un trabajo. ¿Quién va a hacer el trabajo? Yo voy a hacer el trabajo, ¿sí? Entonces yo cojo las lentejas y para poder alzarlas realizo un trabajo. Entonces realizo el trabajo, ¿sí? Y las alzo. Ahora, ¿por qué se puede decir que se hizo un trabajo? Yo recorrí con las lentejas una longitud o las desplacé. Al desplazarlas, lo hice usando una fuerza, ¿sí? Una fuerza, ¿sí? Yo tuve que hacer fuerza hacia arriba, ¿sí? Como mínimo igual a la magnitud del peso. Entonces, esta fuerza que hice hacia arriba, ¿sí? Hizo que se desplazara nuestra lenteja una distancia o un desplazamiento de 80 centímetros. ¿Cómo sabemos si esta lenteja tiene energía o trabajo almacenado? Entonces, se le hizo un trabajo efectivamente, y para eso lo que vamos a hacer es que me inventé una forma de mostrarles cómo tiene trabajo almacenado. ¿Listo? Si la lenteja no tuviera trabajo almacenado, pues no estaría en la capacidad de hacer un trabajo sobre otro cuerpo, ¿sí? Entonces, yo me inventé una especie de polea, fíjense acá, ¿sí? Y con esta polea vamos a mirar qué pasa cuando pongo en un extremo la lenteja. Entonces, amarramos la lenteja, fíjense, amarramos el otro objeto, listo, y lo vamos a pegar, fíjense. Entonces, ¿qué pasará cuando deje caer la lenteja? ¿Listo? Entonces miremos. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjense que apenas dejo caer la lenteja, ¿sí? Empieza a bajar y jala y jala el otro objeto. Y jala el otro objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra lenteja está haciendo trabajo, ¿sí? Para subir el otro objeto. Eso quiere decir que el hecho de realizar un trabajo, ¿sí? Permite que este objeto, al estar a cierta altura,
tenga un trabajo almacenado. Y a ese trabajo almacenado se le llama energía potencial gravitacional. Entonces, para hallar la energía potencial gravitacional, lo que vamos a hacer sencillamente es, dijimos que la energía potencial gravitacional es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? La masa y la gravedad, recordemos que es la fuerza del peso. Es simplemente el trabajo realizado al desplazar un cuerpo a cierta altura. Entonces la masa, pues para nuestro kilo de arroz o de lentejas es 1 kilogramo. La gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, que en mi caso es de 80 centímetros. Pero como 80 centímetros, pues está en la unidad centímetros. Y acá estamos trabajando en metros, pues debemos pasar esos 80 centímetros a metros. Recordemos que un metro tiene 100 centímetros. Por lo tanto, 80 centímetros lo pasaremos así. 80 centímetros por, entonces 100 centímetros, un metro. Entonces sencillamente será 80 por 1 dividido en 100. Y 80 dividido en 100 nos da 8 dividido en 10, que eso es 0,8. Entonces tendríamos que multiplicar por 0,8 metros. Esta multiplicación nos da 7,84 joules. Recordemos que en mi caso fueron 80 centímetros, pero en sus casos puede ser una longitud o un desplazamiento diferente, una altura distinta. Por tanto, la lenteja, en mi caso la lenteja, tiene 7,84 joules almacenados que se podrían usar para hacer un trabajo sobre otro cuerpo. Para este caso tenemos un cuaderno y ese cuaderno tiene 200 gramos. Entonces nuestro cuaderno, vamos a dibujarlo acá. Listo. Supongamos que eso sea un cuaderno. Listo. Y que ese cuaderno tiene una masa de 200 gramos. Entonces, por lo tanto, nuevamente, como se trabaja en kilogramos, entonces vamos a hacer la conversión. Entonces, 200 gramos. Recordemos que 1000 gramos corresponde a 1 kilogramo. Por lo tanto, esto me queda 200 por 1 dividido en 1000, que eso da 200 entre 1000. 0 con 0, 0 con 0, y me queda 2 dividido en 10, que eso da 0,2 kilogramos. Entonces 200 gramos equivale a 0,2 kilogramos. Listo. Y además me dicen que ese cuaderno lo subieron, alguien hizo un trabajo para subirlo hasta el 5.º piso, ¿sí? Y que cada piso tiene una altura de 3 metros. Entonces, si son 5 pisos y cada piso tiene una altura de 3 metros, pues simplemente multiplicamos 5 por 3 y vamos a tener que la altura que fue subida el cuaderno por alguna persona fue de 15 metros. Ahora, ¿cómo hago para determinar el trabajo realizado? Pues el trabajo realizado va a ser la fuerza necesaria para subir el cuaderno, que en este caso la fuerza necesaria para subir ese cuaderno va a ser ¿cuál? Como mínimo la fuerza del peso, pero en dirección opuesta. Recordemos, el cuaderno tiene una fuerza llamada peso, que es la fuerza con que se ve atraída el cuaderno hacia el centro de la Tierra. Y para poderlo subir, mínimo debemos hacer exactamente esa misma fuerza. Por lo tanto, el trabajo, recordemos, que vendría siendo la fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento. Entonces, ¿la fuerza paralela cuál sería? En este caso, como mínimo tendríamos que tener el peso. Y eso lo vamos a multiplicar por el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto vale el peso? Recordemos que el peso es masa por gravedad.
Entonces, por lo tanto, nos queda que el peso es igual a la masa, que es 0,2 kilogramos, por la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y por el desplazamiento. ¿Cuánto vale el desplazamiento? El desplazamiento son 15 metros. ¿Listo? Ahora, hacemos esa operación y nos da que el trabajo realizado por la persona que subió ese cuaderno fue de 29,4 joules. Ahora, ahora fijémonos en una cosa. Este trabajo le queda almacenado al cuaderno mientras esté a la altura de 15 metros. Es decir, yo puedo utilizar ese trabajo almacenado para que el cuaderno realice un trabajo sobre otro objeto, ¿sí? Porque tiene 29,4 joules almacenados. Bueno, para este punto, fijémonos que hoy un trabajador que debe subir un bulto de cemento. Entonces vamos a mirar, este es nuestro trabajador, vamos a suponer que esto es el bulto de cemento y que él tiene que subir ese bulto de cemento una cierta altura. Pongamos altura como h. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que se sabe que el bulto de cemento tiene una masa de 25 kilogramos. Y que al final el señor o el trabajador hizo un trabajo y que ese trabajo quedó almacenado para subir nuestro bulto de cemento a esta altura. Y que a esa altura quedó almacenado ese trabajo, que ahora llamamos ese trabajo almacenado energía potencial gravitacional, y que ese trabajo fue de 5000 joules. Entonces, ¿qué debemos hacer para determinar la altura? Sencillamente vamos a recordar, la energía potencial gravitacional es igual ¿a qué? A la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Entonces, ¿tenemos la masa? Sí. ¿Tenemos la gravedad? Claro, la conocemos. ¿Tenemos la altura? No, pero es lo que estamos buscando. ¿Y tenemos la energía potencial gravitacional? Sí. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces tendríamos 5000 joules, que son ¿qué? Que es que la energía potencial igual a la masa, que son 25 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, y por la altura. ¿Listo? Entonces de aquí vamos a despejar la altura. Entonces podemos hacer esta multiplicación. Entonces cogemos 5000 joules es igual a 245. Esto me queda newtons por la altura. ¿Listo? Y por último pasamos el 245 que está multiplicando la altura a dividir. Entonces quedará 5000 joules entre 245 newtons igual a la altura. Ahora lo que vamos a hacer es sencillamente dividir y eso me da 20,4 metros es la altura. Entonces el señor subió el bulto del cemento 20,4 metros de altura y por eso el bulto de cemento almacenó 5000 joules. Es decir que la energía potencial gravitacional pues es de 5000 joules. Entonces, ahora, como hice ese salto, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar. Yo creo que más o menos llegué hasta esta altura. Entonces ahora voy a medir cuál fue la altura que yo alcancé en el salto.
entonces alcancé 86 centímetros en el salto. Eso quiere decir que inicialmente, ¿qué pasaba? Cuando yo empujo el suelo, lo estoy haciendo con una fuerza más o menos igual, en realidad es mayor que el peso, es decir, que mi peso. En este momento mi masa es de alrededor de 70 kilos y por lo tanto, para poder determinar mi peso, debo multiplicar esos 70 kilos por la gravedad, es decir, 70 por 9,8. Luego de eso lo debo, entonces yo hice esa fuerza. ¿Con qué hice la fuerza? Con mis piernas. Es decir, yo hice un trabajo con mis piernas para empujar el suelo y asimismo que el suelo me empujara a mí. Entonces yo empujé el suelo me empuja a mí y en el momento en que los pies suben, hay un instante muy pequeño en que yo quedo en la parte superior. En ese momento en el que alcanzo la máxima altura, en ese mismo instante, estamos hablando de que se almacenó un trabajo que corresponde a la energía potencial gravitacional. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Como el trabajo está almacenado, ¿sí? Yo podría realizar un trabajo sobre otro objeto, ¿sí? Aparte de eso, en el instante en que empiezo a bajar, ¿qué sucede? Está sucediendo que la fuerza de gravedad está ahora haciendo un trabajo sobre mí. Y ese trabajo va en dirección negativa. Eso quiere decir que estamos restándole de alguna manera al trabajo que yo hice de empujar el suelo. Entonces se está restando. Entonces, por lo tanto, el trabajo total al volver al suelo es un trabajo igual a 0. Además, cuando estoy bajando, la altura está disminuyendo. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional también disminuye. A partir del momento en que empiezo a subir, empieza a aumentar la altura, lo que quiere decir que la energía potencial gravitacional está aumentando. En el momento en que llego a la altura máxima, hay un valor máximo de altura y por lo tanto esa va a ser la máxima energía potencial alcanzada en mi salto, que se realiza a la altura que medimos. Ahora, por otro lado, cuando empiezo a bajar, vemos que la energía potencial gravitacional empieza a disminuir porque la altura también empieza a disminuir. De manera que cuando llego al suelo, la altura pues es 0 y por tanto la energía potencial gravitacional es 0.